Bien, la patología de tejidos blandos es sumamente compleja y particular, eh, sobre todo porque es un sistema bastante extenso. Entonces tenemos lesiones vasculares, lesiones de tejidos conectivos, lesiones de hueso, lesiones de vasos. Vamos a hablar entonces de lo que es realmente relevante y que puede ser objeto de pregunta en el Step 1, en un examen como el MIR, por ejemplo. Arranquemos con este proceso, la osteomielitis, conocido como secuela de un absceso o un secuestro óseo. Lo primero que hay que saber respecto a la osteomielitis es que, si bien es cierto, estas lesiones se pueden producir por trauma directo al hueso, no es la causa número uno de osteomielitis. La mayor parte de las osteomielitis están relacionadas a procesos sépticos, a embolismos sépticos, a diseminación hematógena. Entonces, la causa número uno de osteomielitis es diseminación hematógena. El trauma directo sí es causa. Sin embargo, no es una causa importante y no es una causa importante por una razón sencilla. El hueso se encuentra revestido por una membrana sumamente dura llamada el periósteo. eh, Perforar el periósteo no es fácil. Para lograrlo se requieren traumas de alta magnitud energética. Por lo tanto, no es la vía más frecuente de diseminación. ¿En qué caso uno puede encontrar diseminación o una osteomielitis por trauma? Bueno, entonces siempre está relacionada a, digamos, una fractura expuesta, por ejemplo. Entonces, si ustedes encuentran una relación, una fractura expuesta, ahí sí puede empezar una osteomielitis. De lo contrario, ustedes piensen que se trata por diseminación hematógena. Casi todas las preguntas de osteomielitis en el Step 1 están referidas a individuos con antecedente de consumo de heroína, ¿sí? Y que presentan abscesos óseos por diferentes gérmenes, principalmente salmonela o estafilococo, a consecuencia del hábito de compartir jeringas en el curso de consumo de heroína. Ahora, cuando ustedes tienen una osteomielitis, entonces ocurre de un absceso intraóseo. En el desarrollo de un absceso intraóseo, ustedes van a ver que se genera pues, una gran cantidad de pus. Va a haber destrucción ósea y esa destrucción ósea se va a manifestar como necrosis ósea. Esa acumulación de pus en el interior del hueso forma una cavidad y esa pus debe buscar drenaje. En la mayor parte de los abscesos óseos, la pus drena a través de una serie de tractos fistulosos hacia la propia cavidad medular, a donde generan nuevas embolias sépticas. Esa es la causa eh, de embolia séptica secundaria de absceso y es el modo número uno de diseminación de la pus. El segundo, mucho más complejo, es formar un seno de drenaje, una fístula de alta complejidad que se dirige a través del hueso, perfora el periósteo, perfora dicha fístula, los tejidos blandos, la piel como tal, y forma un canal de salida de la pus. Entonces van a encontrar una secreción purulenta permanente. Entonces, pues esa puede ser la descripción clínica. Lo más importante es que cuando hay un absceso óseo, siempre va a haber uno o unos fragmentos de hueso desvitalizado, de hueso necrótico, que se quedan atrapados en el espacio del absceso. Y esos huesos desvitalizados que se quedan atrapados ahí reciben nombre de secuestro óseo. En inglés, sequestrum, con Q. Entonces, esos secuestros óseos requieren su remoción o involucrum, también se le pueden llamar o secuestrum. Bien, pues el secuestrum requiere para su remoción de un procedimiento quirúrgico llamado una secuestrectomía.
Mientras al paciente no le remuevan el fragmento de hueso necrótico, el secuestro va a permanecer y el absceso va a permanecer. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, una pregunta pues relacionada a un secuestro óseo. Un secuestro óseo básicamente, ¿qué es? Es un fragmento de hueso necrótico desvitalizado en el curso de un proceso osteomielítico. En cuanto a infecciones del hueso, pueden encontrar referencia en el examen a la enfermedad de Pott o mal de Pott. Pott disease, que básicamente hace referencia a la tuberculosis vertebral. Ustedes siempre van a encontrar una descripción clínica de un paciente con una típica clínica de una tuberculosis, un paciente tosedor, un paciente con pérdida de peso, un paciente inmunosuprimido, que abruptamente presenta una fractura vertebral o presenta un dolor localizado en la región vertebral con signos neurológicos de compresión medular o sin ellos, ¿sí? Cuando ustedes encuentran un cuadro clínico de ese tipo en el examen, piensen en la posibilidad de una enfermedad de Pott. La enfermedad de Pott, a pesar de que clínicamente cada vez no es menos frecuente, sí sigue siendo sujeto frecuente del step 1 por la simple razón de que la tuberculosis es prevalente en pacientes HIV positivos y pacientes HIV positivos son o siguen siendo muy comunes en los Estados Unidos y TS como oportunista pues se manifiesta con frecuencia en estos pacientes. Ahora, respecto a sarcomas, tumores de tejidos blandos, cosas para no olvidar que os pueden ayudar en el examen. Primero, los sarcomas pueden aparecer principalmente en extremidades y en retroperitoneo. Son los sitios clásicos, extremidades y retroperitoneo. Y de las extremidades, las favoritas, los sitios favoritos son miembros inferiores. También pueden aparecer sarcomas en miembro superior y cuando lo hacen por lo general en el tercio superior del húmero, del, eh, del brazo, ¿sí? Pero clásicamente al encontrar ustedes una lesión referida a la región femoral. La otra mitad con frecuencia aparece en el retroperitoneo. Puede haber sarcomas de cabeza y cuello, pero si ustedes los comparan con los sarcomas de retroperitoneo, son de lejos más comunes los retroperitoneales. Los sarcomas suelen ser masas carnosas, ¿sí? Y hay dos tipos de estas masas, las que conocemos como eh, sarcomas, propiamente dicho, tumores de carne, o los que conocemos como tumores óseos, por ejemplo, osteosarcoma. Respecto a la localización de los sarcomas en miembro inferior, ustedes deben tener presente lo siguiente. Eh, si la masa se localiza en el tercio inferior del fémur o en el tercio superior de la tibia, en la descripción de la pregunta, lo más probable es que le estén hablando de un osteosarcoma. ¿Listo? Tercio inferior de el fémur o tercio superior de la tibia, la pregunta se va a referir a un osteosarcoma. Si ustedes les hablan de una masa localizada en el fémur, en la cara posterior, la referencia probablemente es a un liposarcoma. Por el contrario, si la masa la ilustran en el tercio medio, en la región metafisiaria de la región femoral, del muslo, probablemente el tumor va a ser un histocitoma fibroso maligno. Y si usted le hace una referencia específica a un sitio del tumor, pero se hablan de una masa relacionada o adyacente a articulaciones, probablemente le están hablando de un sarcoma sinovial. Ahora, si les hablan de una masa tumoral grande, localizada en la cadera, quizás la pregunta esté orientada a un condrosarcoma. Entonces, dependiendo de la localización, pues puede ser el tipo de sarcoma y es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. En referencia a los sarcomas, hay más de 70 tipos, ¿sí? Incluso hay sarcomas que comprometen el tracto gastrointestinal, son los llamados tumores GIST, tumores estromales gastrointestinales malignos. De ellos, el más común es el leiomiosarcoma.
También pueden ocurrir sarcomas en tejidos como la mama, ¿sí? El sarcoma más común de la mama es el angiosarcoma. Ahora, cuando los sarcomas hacen metástasis, ellos por lo general lo hacen a dos sitios, lo hacen a pulmón y a hígado. La mayor parte de los sarcomas hacen diseminación metastásica al pulmón. Es el sitio número uno para diseminación metastásica de los sarcomas. Repito, si ustedes les están hablando de un sarcoma, cualquiera, pónganle el nombre que ustedes prefieran, y les hablan de que el tumor hace diseminación metastásica y les preguntan cuál es el órgano más probable para la metástasis, la respuesta es pulmón. Siempre pulmón es el destino número uno de las metástasis sarcomatosas. Ahora, si les pueden hablar ustedes en el examen, les preguntan sobre tipos más frecuentes de sarcoma, pues aquí hay una particularidad porque cuando uno piensa en sarcoma, siempre se le viene a la mente el osteosarcoma, es el prototipo sarcomatoso, pero no es el más común. El tipo de sarcoma más común es el llamado histiocitoma fibroso maligno. Y en segundo lugar está el liposarcoma y en tercer lugar está el leiomiosarcoma. Recuerden, los tumores de tejidos blandos no son tan frecuentes como uno lo imagina. Sí existen, con cierta regularidad se ven, pero si uno los compara frente a las incidencias de carcinomas y de linfomas, pues son mucho menos comunes. Ahora sí hablamos de osteosarcoma. El osteosarcoma es el prototipo sarcomatoso. Cuando uno piensa en sarcomas, piensa en el osteosarcoma. ¿Qué particularidades tiene el osteosarcoma? Bueno, el osteosarcoma es un tumor originado en el hueso que tiene como característica que rompe el periósteo y comienza a invadir tejidos blandos. Y dentro de los tejidos blandos tiene la potestad de osificar, es decir, produce una masa sólida de características óseas en tejidos blandos. Y el tumor se origina en el interior del hueso. Con mucha frecuencia, los osteosarcomas ulceran la piel. Entonces no se les haga raro que ustedes encuentren en su práctica o que les quede en el examen un paciente con una lesión ulcerosa, ulcerada gigante en el fémur y diagnóstico sea un osteosarcoma. Los osteosarcomas, estadísticamente hablando, tienen un hallazgo muy particular, tienen una curva bimodal. Hay un pico de frecuencia en la adolescencia tardía y tienen otro pico de frecuencia a los 60 años. Es decir, ustedes pueden encontrar aumentos en la incidencia de esos sarcomas en ambos grupos de edad. ¿Sí? Entre 15 y 17 años y más o menos alrededor de la sexta década de la vida temprana. Son tumores dolorosos, de todo, son dolorosos porque uno rompen el periósteo, lo cual causa dolor, y luego comienzan a invadir el músculo, produciendo osificación y destruyéndolo. El tumor casi siempre aparece en la región rotuliana y la causa es desconocida, pero un dato de valor. Ustedes pueden que les pregunten, les describen un paciente que tuvo una enfermedad ósea de Payet, ¿sí? O les dicen, paciente con antecedente de enfermedad ósea de Payet, y luego les hacen referencia a una masa ósea. Si ustedes les hablan de enfermedad de Payet, probablemente la pregunta se orienta hacia un osteosarcoma. Recuerden que la enfermedad de Payet se trata de un tumor en el que, o una lesión más que un tumor, llamada la osteitis deformante, osteitis deformans, en la cual se produce un aumento, digamos, casi que furioso de la actividad osteoclástica, de la resorción osteoclástica, con formación anormal de hueso, que se mezcla una fase osteoclástica con una fase osteoblástica, es decir, destrucción y producción del hueso, y se produce esclerosis ósea, ¿sí? Esta enfermedad es rara antes de los 40 años y generalmente sus pacientes tienen microfracturas, compresiones nerviosas, tienen antecedentes de osteoartritis, tienen fracturas de tibia, fíbula, del fémur, injurias de la médula espinal y pueden presentarse otro tipo de alteraciones como sordera, por ejemplo, por crecimiento óseo a nivel de los huesos del temporal que afecta las estructuras de la audición.
Eh, Estos tumores o esta lesión, la enfermedad de Payet, puede ser de tipo poliostótico o monostótico. Casi siempre es poliostótico, es decir, compromete varios huesos. Entonces, si ustedes encuentran una clínica que se ajusta a la enfermedad de Payet, lo que les hablan de una masa, probablemente le están hablando de un osteosarcoma. Este tumor es el prototipo de tumor óseo, sin embargo, como les decía, no es el más común de los tumores óseos. Ahora, a veces les colocan a ustedes una imagen, ¿sí? Y la imagen del osteosarcoma suele ser una lesión fungosa, ¿sí? Invasiva a los tejidos blandos, en la cual ustedes van a encontrar un hallazgo muy particular. No es patognomónico, pero sí ayuda mucho al diagnóstico, ¿sí? Y es este que está señalado con la flecha. Se llama el triángulo de Coleman. El triángulo de Coleman es el levantamiento del periósteo por el crecimiento del tumor. Entonces, el tumor va creciendo y levanta el periósteo, ¿sí? Y ese es el llamado triángulo de Coleman. Después, el triángulo de Coleman también se puede ver en otras alteraciones. Por ejemplo, puede observarse en osteomielitis, puede observarse en osteosarcomas, puede observarse en muchos tumores, en muchos sarcomas puede observarse, y en muchas lesiones incluso benignas. Pero principalmente osteomielitis y osteosarcomas son los que generan este llamado triángulo de Coleman, llamado también a veces en nuestro medio como el signo de la tienda de campaña. Bien. El histocitoma piloso maligno es particularmente el sarcoma más común de la vida tardía. Es decir, este es el sarcoma más común que presentan los adultos y estadísticamente el sarcoma más común. Esta masa se hace una masa grande, generalmente localizada en las extremidades, principalmente en la cara anterior del fémur, en la parte media. eh, Crece rápido, alcanza gran tamaño, pero suele ser indolora. También hay una variedad de ese tumor de tipo retroperitoneal y el tumor característicamente produce fiebre y leucocitosis. Esto ocurre por producción tumoral de algunos factores como interleuquina 6, interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ese tumor es de personas ya mayores, adultos mayores o ancianos, 50, 70 años, afecta más hombres que mujeres, la mayor parte son hombres, 70% eh, de los casos son en hombres y, como les decía, se puede localizar en muslo, en miembro superior y en el retroperitoneo. Eh, Cualquier pregunta en referencia al instituto fibroso maligno siempre está relacionado a su posibilidad de que sea por ser el más común. Si ustedes reciben una masa en ciertas regiones, en el muslo, y les van a preguntar que el diagnóstico más probable de ese tumor es, la respuesta va a ser instituto fibroso maligno, por la razón de que es el sarcoma más común de la vida adulta o en general de las personas. Si ustedes les hablan, por el contrario, de una masa tumoral en niños, es muy probable que les estén preguntando por un sarcoma de Ewing o Ewing, como comúnmente le llama uno. Los sarcomas de Ewing también son conocidos como tumores Pinet. Pinet significa tumor neuroectodérmico primitivo. Tumor neuroectodérmico primitivo. Es la misma. Son sinónimos los términos. El sarcoma de Ewing básicamente es un tumor de células pequeñas, redondas y azules de origen neuroendocrino que afecta principalmente a individuos jóvenes, niños, más o menos entre los 7 y los 20 años, y su causa aparece en la traslocación cromosómica, una traslocación cromosómica de tipo 11 y 22. Recuerden, siempre traslocaciones cromosómicas son favoritas del STEP1. Esta es otra que ustedes deben recordar porque probablemente la van a encontrar en su examen. El tumor tiene una particularidad, se origina en la médula ósea y suele simular un linfoma desde el punto de vista histológico. Eh, Clínicamente, el sarcoma de Ewing tiene la posibilidad de simular una osteomielitis. El paciente es un niño, típicamente, o un niño, un escolar,
avanzado, que se presenta con un cuadro de dolor, de fiebre y de leucocitosis. El dolor y la fiebre, osteomielitis y la leucocitosis confirma el diagnóstico sesgando al médico. Entonces, con frecuencia hay un diagnóstico diferencial entre uno y otro. Es más frecuente en hombres que en mujeres y el tumor aparece en huesos largos de extremidades. Hablando del aspecto del tumor, que pueden verlo en el examen, o ya sea a forma de imagen o descripción, ustedes toman una imagen de un hueso en el cual se va a ver esta apariencia, como unos rayos saliendo hacia arriba. La imagen tiene un patrón muy bien conocido, es la imagen del rising sun, del sol naciente, que caracteriza al sarcoma de Ewing. Sí, entonces ustedes pueden observar una foto como esta en la pregunta original de un patrón de rising sun en la radiografía, sol naciente, y entonces piensen en esta posibilidad. Es una masa carnosa, ¿sí?, que rompe el periósteo. Se puede observar un poco de triángulo de Colman en su presencia. Aquí vemos uno, miren, aquí se alcanza a ver un poco del llamado triángulo de Colman, levantamiento perióstico, y en general la lesión es muy dolorosa. Es un niño, recuerden, con fiebre, dolor, leucocitosis, un doloroso marcado. Y histológicamente, la lesión se puede confundir con un linfoma. Ahí ustedes pueden preguntarles un diagnóstico diferencial de sarcoma de Ewing desde el punto de vista histopatológico. El diagnóstico diferencial es con un linfoma. Y pues este tumor, las pequeñas azules, responde bien al tratamiento. Es un tumor muy agresivo, muy mortal, pero también muy tratable y con muy buenas tasas de respuesta al tratamiento, siempre y cuando se haga de manera precoz. El sarcoma sinovial es un sarcoma típico, no tiene mayor particularidad desde el punto de vista clínico que lo diferencia de los demás sarcomas, pero lo que sí es propio de él, y quizás es su mm, razón de ser preguntado en los exámenes, es su localización anatómica. Recuerden, los sarcomas sinoviales siempre van a estar alrededor de articulaciones grandes y de ahí su nombre. Uno suele pensar que el nombre sinovial hace referencia a un probable origen en células de la membrana sinovial o de la sinovia, de la superficie articular, pero no, no tiene ninguna relación. En realidad, el sarcoma sinovial tiene su nombre debido a que el tumor aparece alrededor de articulaciones grandes, rodilla, cadera, codo, tobillo, etc. Esa es la gran particularidad del sarcoma sinovial, su localización. Respecto al liposarcoma, existen muchos tipos de liposarcoma, hay múltiples variedades, pero solamente para el examen uno debe conocer las generalidades que el médico general debe conocer al respecto. El liposarcoma es un tumor originado en lipoblastos, en células inmaduras de tejido adiposo, no adipocitos, sino en lipoblastos, y estos lipoblastos son sumamente agresivos. El liposarcoma puede presentarse en dos sitios anatómicos, en la cara posterior del fémur, clásicamente, y en el retroperitoneo. Muchas veces los liposarcomas se originan en lipomas. Eso es importante. Recuerden que el lipoma es la contraparte benigna del liposarcoma, pero eso rara vez ocurre. Por lo general, los liposarcomas nacen malignos y se derivan como línea maligna toda su vida. No vayan a olvidar, el liposarcoma puede aparecer como una masa retroperitoneal o como una masa en el fémur. En referencia a lo anterior, es muy probable que ustedes les pregunten por el liposarcoma eh, que aparece en el retroperitoneo. ¿Por qué? Porque es más difícil el diagnóstico. Entonces le ponen un punto de complicación a, a la pregunta. En cuanto a los liposarcomas que aparecen en el retroperitoneo, pues bien, siempre hay que establecer diagnóstico diferencial con dos entidades más. La primera es con el lisocitoma filoso maligno y la segunda con linfomas. Es decir, ante la presencia de una masa en retroperitoneo, las tres posibilidades primarias a considerar son liposarcoma, linfoma y isocitoma filoso maligno.
La frecuencia de estas lesiones tumorales varía de sitio a sitio, por lo tanto, no hay una clasificación propiamente dicha para agruparlas, es decir, no puedo decir cuál es primero, segundo, tercero, pero sí sepan que esas tres aparecen en esa zona. Si quieren agregar otro tumor que tiene tendencia a aparición en el retroperitoneo, es el rhabdomyosarcoma, el cual característicamente aparece en niños y en jóvenes, al igual que una masa no propiamente tejido blandos, pero que es un retroperitoneo, que es el tumor de Wilms. Entonces ustedes pueden encontrar referencia en el examen a 5 masas de retroperitoneo: linfomas, liposarcomas y sistemas fibrosos malignos, rhabdomyosarcomas y tumor de Wilms. Ya ustedes orientarán la pregunta o algún dato que los oriente hacia la respuesta. Por ejemplo, si les preguntan, ¿es un tumor de lipoblastos? ¿Sí? O les muestran un tumor, una foto donde ustedes ven se les parecía a un adipocito, pues está el liposarcoma. Si les preguntan un tumor que tiene un aspecto diferente, pues ya tienen que evaluar de caso a caso qué es lo que les están preguntando. Entonces, liposarcoma puede ser un objeto del examen. Ahora, en el hueso, por ejemplo, las metástasis son frecuentes y las metástasis a hueso casi siempre, como ya les decía hace un rato, provienen de la próstata y de la mama. Insisto nuevamente, lo hemos visto en sistema nervioso. Próstata en región lumbar, mama en vértebras cervicales bajas y torácicas altas, riñón y tiroides también tienen cierta predilección por hacer metástasis a hueso. Y un dato importante, el 90% de las metástasis que aparecen al hueso son de tipo adenocarcinoma. Ese dato es mejor no ignorarlo, es mejor tenerlo muy presente. Si ustedes encuentran una metástasis ósea que no sigue el patrón característico de ir a las vértebras lumbares o a las cervicales y torácicas como lo hace mama, y es un adenocarcinoma, una buena posibilidad de considerar que esa metástasis puede ser eh, colon. Entonces, de colon también producen metástasis a hueso. Ven ustedes un corte macroscópico de vértebra, cuerpos vertebrales y en su interior focos, ¿sí?, múltiples de lesiones de tipo metástasis.